Gloria a Dios para siempre. Estamos contentos de amar y de adorar a Dios y de servirle en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, preparen sus Biblias, porque me gusta que ustedes estén sintonizando con la prédica y leyendo los textos que yo voy citando. Ya los tiene usted ahí en la pantalla de la tele para que los vaya localizando. Antes de que yo los cite, ya usted los tiene localizados, y cuando yo le diga lea, pues usted puede leer, o leemos todos juntos, o usted lee algunas frases que yo dejo en suspenso para que todos estemos edificados. Y también, como siempre, un saludo muy cariñoso para todas las personas que a través del internet nos están mirando. Que el Señor los bendiga y los guarde. Así que el tema del que quiero compartir algunas cosas en este día lo he titulado las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales de los sacerdotes levíticos en el Viejo Testamento. Así que hoy quiero compartir algunas ideas, conceptos y sobre todo principios bíblicos acerca de la vestimenta y del aspecto exterior de los sacerdotes, pero también de nosotros los cristianos, porque también la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Tomaré como base para estas enseñanzas las vestiduras de los sacerdotes levíticos del Viejo Testamento y también algunos pasajes del Nuevo Testamento. El primer pasaje a donde les quiero remitir y quiero que lo tengan ya localizado es Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 4. Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 4 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean, ¿qué? Dice, mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, ¿qué más dice? Para honra y hermosura. Y quiero subrayar esos dos calificativos. Para honra y hermosura. Vestiduras para los sacerdotes para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, sastres y personas que habían sido llenadas del espíritu de sabiduría por Dios, solamente para confeccionar las vestiduras de los sacerdotes. Dice, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que hará son estas. Vamos a decirlo todos juntos. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aleluya. Así que Dios, hermanos, estaba estableciendo aquí el sistema del ministerio sacerdotal. En el Viejo Testamento, cuando esto todavía no había sido instituido, el Señor lo está iniciando y lo está constituyendo. Y podemos ver, como dice la palabra, que Dios llenó con su espíritu de sabiduría divina a un grupo de varones sastres para que fabricaran las vestiduras sagradas para el sumo sacerdote y para los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes. Espíritu de sabiduría tuvo que enviar Dios sobre este grupo de sastres para confeccionar las vestiduras sacerdotales. Esto nos da a entender que no era cualquier cosa, que no era cualquier trapo vale para que sean sacerdotes. No. Dios quería un orden claro, específico. El ministerio sacerdotal en el Viejo Testamento no era cualquier cosa, era algo sumamente importantísimo, para lo cual había que hacer muchos preparativos espirituales, preparativos físicos, como por ejemplo las vestiduras de los sacerdotes. Los componentes de las vestiduras sacerdotales están descritos en ese capítulo 28 del libro de Éxodo, que sería bueno que ustedes lo leyeran en su casa
de manera extensa y vieran todos los complementos de los que estaba compuesta la vestidura del sumo sacerdote y también de los demás sacerdotes. Vamos a ver un dibujo. Antes pusimos un dibujito de esos que salen en internet, porque usted pone ahí las vestiduras sacerdotales en Google y enseguida le aparecen un montón de vestiduras de los sacerdotes católicos, que esas no nos interesan a nosotros las que nos interesan son las originales, es decir, las vestiduras del sumo sacerdote. Por ejemplo, ahí tenemos, ese era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y podemos ver que tenía las piedras, tenía 2 piedras de ónice aquí en las hombreras. Podemos ver que tenía el pectoral, que es ese rectángulo que tiene ahí o ese cuadrado que tiene en el pecho, donde estaban los nombres de las 12 tribus de Israel, cada uno en una de esas piedras preciosas. Luego vemos el efod, que es esa especie de delantal que tenía el sumo sacerdote. Debajo de ese efod tenía el manto azul, mira qué bonito el manto azul, con unas campanillas, y después tenía, debajo de ese manto azul, tenía la túnica blanca, ¿sí? Y obviamente en el interior tenía los calzoncillos de lino fino. Luego en la cabeza vemos que tenía la mitra, o esa especie de tocado, de cubierta, de gorro, y en la frente tenía una lámina de oro que decía santidad, santidad a Jehová, porque el sacerdote y principalmente el sumo sacerdote, todos tenían que ser santos, pero ese tenía que ser muy, muy, muy santo. Luego tiene los turim y los umim, que eran 2 piedras que tenían, las piedras del juicio para tomar decisiones cuando había que tomarlas. También tenía un cinto que sujetaba ese efod y las túnicas, la azul y la blanca. Y también vemos las granadas y las campanillas, de manera es que eran unas campanillas chiquititas, tirín, 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 tirín. Cuando el sacerdote se movía, las campanillas se movían, y cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo, pues los sacerdotes que estaban afuera en el lugar santo, ellos oían las campanillas cada vez que el sacerdote se movía y ofrecía adoración a Dios, ofrecía la sangre de los animales, pues esas campanillas sonaban y los sacerdotes que estaban afuera sabían que el sumo sacerdote estaba ministrando dentro del lugar santísimo. Y eso era algo sumamente reverente, con mucha reverencia, con mucho cuidado, con muchos preparativos. El sacerdote en el pueblo de Israel tenía un alto rango de autoridad en lo social, en lo político y en todas las áreas de la vida cotidiana del pueblo. El sumo sacerdote era una autoridad muy importante que había que respetarla, especialmente en todo lo que concierne a la religión. El sacerdote también era el mediador entre Dios y los hombres. A través del sacerdote el pueblo se comunicaba con Dios, y a través del sacerdote Dios se comunicaba con el pueblo, porque el pueblo no podía ir directamente a Dios, porque el pueblo muchos de ellos estaban en pecado, y entonces así no se podían acercar a Dios. Para acercarse a Dios había que hacer una serie de preparativos, de ritos y de ceremonias y de lavacros, para luego poder entrar al lugar santísimo a hablar con Dios. El sacerdote tenía que ser santo, puro. Su ministerio de mediador era una gran responsabilidad delante de los ojos de Dios. Entrar al lugar santísimo para ministrar, que solo lo podía hacer el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, y no cualquier día, solamente el día establecido por Dios y solamente una vez al año. Y para poder hacer ese rito y esa entrada al lugar santísimo tenía que lavarse, purificarse y haber ofrecido primero un sacrificio por sus propios pecados.
Porque los sacerdotes también cometían pecados, entonces no podían entrar a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo sin antes haber ofrecido un sacrificio por sus propios pecados. ¿Cómo iba a interceder por los pecados para que Dios perdonara los pecados del pueblo si él mismo estaba en pecado? No, él primero tenía que purificarse, lavarse, hacer un examen de conciencia y luego presentar un sacrificio para que Dios le perdonara sus propios pecados, y solo entonces, después de muchas ceremonias y después de muchos preparativos, solo entonces estaba en condiciones de entrar al lugar santísimo, obviamente con las vestiduras sacerdotales. No podía hacerlo de otra manera. Dicen los que han estudiado el sistema del sacerdocio levítico que al sumo sacerdote le tenían que atar una cuerda al tobillo para que cuando entrara al lugar santísimo, en el caso de que Dios lo castigara, porque podía ser que Dios lo castigara por algún pecado que el sacerdote o el sumo sacerdote cometió, por algo que hizo y que no lo confesó, entonces ataban una cuerda, un cabestro a la pierna o al tobillo del sumo sacerdote, porque esa situación se podía dar. El sumo sacerdote podía morir si entraba en pecado o hacía cualquier cosa fuera de lo establecido por Dios. Dios lo podía matar dentro del lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues en el caso de que eso fuera, que por lo general no era así, pero por si acaso le ataban una cuerda al tobillo, y ya saben ustedes que el lugar santo estaba separado del lugar santísimo por una cortina muy grande que cubría desde el techo hasta el piso. Entonces, por debajo de la cortina pues estaba ese cabestro, esa cuerda, y si el sacerdote moría y no salía del lugar santísimo, obviamente nadie podía entrar al lugar santísimo a sacarlo, porque también moriría. Solo podía entrar el sumo sacerdote, y una vez al año. Así que si alguien se entrometía y se metía allí dentro, se jugaba la vida. Así que en el caso de que ocurriera la muerte del sumo sacerdote en el interior del lugar santísimo, lo arrastraban por debajo de la cortina, tirando de esa cuerda que tenía atada a sus pies. O sea que había que andarse con mucho cuidado con las cosas de Dios. Nada de tomar las cosas de Dios a la ligera. El que se tomaba las cosas de Dios a la ligera se jugaba la muerte, como un par de sacerdotes, de hijos de Aarón, que hicieron un fuego extraño y Dios los mató para escarmentar, para que todo el mundo respetara las cosas de Dios. Entonces las vestiduras del sumo sacerdote eran para honra y hermosura, como dice el versículo 2 de este capítulo que hemos leído, de Éxodo capítulo 28, dice: para que sean mis sacerdotes, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Como dije antes, subrayo esas dos palabras, para honra y hermosura. Es decir, fíjense ustedes los preparativos y la vestimenta. Ahí tienen un dibujo que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. O sea que acercarse a Dios debía de hacerse de la manera establecida por Dios y no de cualquier manera. El que se tomaba las cosas de Dios al cachondeo, a la ligera, de cualquier manera vale, ese se jugaba la vida en el Viejo Testamento. Así que en las vestiduras del sacerdote se pueden ver muchos principios. Se pueden ver en los preparativos y las vestiduras que usaba el sumo sacerdote. Se pueden ver muchos preparativos. Se puede ver honra, porque para eso eran las vestiduras, era para honrar a Dios. Se puede ver hermosura, porque eran hermosas, mira lo hermoso que está. Se puede ver dignidad, se puede ver pureza, santidad, porque lo tenía escrito aquí en una lámina de oro que tenía en la frente, y en su corazón también tenía que ser santo. Tenía que ser santo por dentro y por fuera. Tenía que tener mucha reverencia, mucho pudor, recato, decencia, excelencia, obediencia. Y si no hacía las cosas como Dios lo decía, se jugaba la vida el sumo sacerdote. Y es verdad, hermanos, que el sistema sacerdotal levítico fue abolido, llegó a su fin con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Y en el Nuevo Testamento ya no existe un ministerio sacerdotal con aquellas vestiduras, con aquellos complementos, con todos aquellos preparativos con los que se vestían el sumo sacerdote y los otros sacerdotes. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hoy en día ya no es necesario porque tenemos un sumo sacerdote eterno que está sentado a la derecha del Padre en el reino de los cielos. Vamos a ver el siguiente pasaje de la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 16. Sígame atentamente y escuche y ponga atención y entienda lo que la palabra dice. Y si alguna de las cosas que usted lee juntamente conmigo no las entiende, no se quede con la duda, pregúnteme después del culto y le podemos ayudar. Capítulo 8 del libro de Hebreos dice: ahora bien, el punto principal es el apóstol, se supone que es el apóstol Pablo, porque no está claro, según los eruditos, si el apóstol Pablo es o no el autor de la epístola a los hebreos, pero la mayoría coinciden en que sí lo es, porque su estilo de escritura se parece mucho a las otras epístolas. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, fíjate tú lo que dice ahí, tal sumo sacerdote, es decir, este sacerdote, este sumo sacerdote llamado Jesucristo que tenemos en el reino de los cielos, supera con creces a los sumos sacerdotes del sistema levítico. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿dónde se sentó? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, está sentado a la diestra, que es la derecha. Dice también el verso 2 que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí vemos la superioridad, la grandeza de Jesucristo como sumo sacerdote en comparación con la de los sacerdotes levíticos. En el versículo 2 vemos el templo, el santuario verdadero está en el cielo. Aquí en la tierra se hizo un tabernáculo primero y después Salomón construyó el templo, el tabernáculo, el templo donde Dios moraba en el Viejo Testamento. Pero el verdadero tabernáculo, el verdadero templo está en el reino de los cielos. Sigue diciendo en los versículos 3 al 5, dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, obviamente de sangre, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, está hablando de Jesucristo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, ¿qué dice que es? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a construir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, no se te ocurra cambiar nada, cíñete a lo que se te ha mostrado. El sacerdocio terrenal, hermanos, el tabernáculo primero y luego el templo fue construido por hombres aquí en la tierra. Y cuando dice figura y sombra, quiere decir que es como una fotocopia del que está arriba en el reino de los cielos. Figura y sombra, eso es lo que quiere decir, que es una copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Así era el tabernáculo que estaba en la tierra. El templo de Jerusalén, antes que el templo, el tabernáculo en el desierto, y luego el templo es figura y sombra de aquel verdadero que encontraremos cuando subamos para arriba, para el reino de los cielos. El verso 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, ¿verdad? Cuanto es mediador de, ¿qué dice? De un mejor pacto. O sea que nosotros estamos en un pacto, estamos en el nuevo pacto. Por eso es que cada primer domingo del mes celebramos la Santa Cena, celebramos ese nuevo pacto que Jesucristo hizo derramando su sangre por tus pecados y por los míos. Y cuando nos acercamos a participar del nuevo pacto, tenemos también que hacerlo con mucha reverencia, con mucho cuidado, con mucha preparación. El ministerio de Cristo, hermano, es muy superior al ministerio de los sacerdotes levíticos.
El sacerdote levítico entraba, como dije, una sola vez al año al lugar santísimo con la sangre de animales para pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo entró al lugar santísimo en el reino de los cielos, en el templo que está arriba en el cielo, con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y también para perdonar los míos. O sea que este gran sumo sacerdote que nosotros tenemos supera con creces los sacerdotes del Viejo Testamento. El sacerdocio levítico, a través del cual aprendemos muchos principios bíblicos, llegó a su fin con Jesucristo, como ya lo dije antes. Pero los principios bíblicos de honra, hermosura, santidad, pureza, reverencia, pudor, recato, decencia, excelencia, esos principios siguen vigentes. El sacerdocio levítico caducó y se acabó, pero la reverencia, la honra, la excelencia, los principios y el cuidado que tenían que tener aquellos sacerdotes para acercarse a Dios, eso sigue vigente. Esos principios los vemos en el Nuevo Testamento, porque son principios que dan gloria y honra, honor y alabanza, excelencia, pudor, reverencia a nuestro Dios. Y eso es lo que dice temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios, el respeto que le tenemos a las cosas de Dios y a los detalles. No podemos olvidar los detalles. Hermanos, no nos estamos acercando a un Papá Noel. Cuando nos acercamos a Dios, cuando venimos a la iglesia, quiere decir que nos estamos acercando a Dios. Por eso digo que no nos estamos acercando a un Papá Noel o a un abuelito viejo y debilitado que no tiene poder, que no tiene dignidad. No. Nos estamos acercando al Creador de los cielos y de la tierra. Fíjate que para acercarse aquí al rey Felipe VI hay que tener muchos preparativos, hay que solicitar la entrevista y todo lleva una serie de protocolos. Pero para acercarnos al Dios de los cielos también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha reverencia. No es de cualquier manera como la gente se piensa. Así que cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, nos estamos acercando al monte de Sión, al Creador, al Dios Todopoderoso, que Dios es tan poderoso que con un soplo solamente puede derretir y destruir a todos los adversarios, a todos los enemigos del reino de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 18. A mí me gusta mucho el tema de la reverencia, del pudor, del cuidado, de la prudencia, de tomar las cosas de Dios en serio, porque hoy en día la gente o una gran parte de la gente se toman las cosas de Dios a la ligera, de cualquier manera vale, y están completamente equivocados. Cada uno debe de examinar su corazón y su mente para mejorar y para corregir todos esos desórdenes que puedan haber en su vida, porque eso es temor de Dios. Si usted sabe que tiene 3 o 4 o 5 errores y no los corrige, entonces usted no tiene temor de Dios. El temor de Dios requiere prudencia, excelencia. Así que no nos estamos acercando a un Papá Noel de esos gordos que está ahí, un abuelito viejo, debilitado, que no tiene poder, que no tiene dignidad. No, nos estamos acercando al monte de Sión. Cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, nos estamos acercando al Creador de los cielos y de la tierra. Esto necesita cuidado, reverencia. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Ahí se habla mucho, en ese libro de Hebreos se habla mucho del sacerdocio de Jesucristo. Dice el verso 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron, ¿qué rogaron? Que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo, es decir, con una flecha. Y tan terrible era lo que se veía, estamos hablando de cuando Dios habló con voz audible al pueblo de Israel que estaba en los alrededores del monte Sinaí,
Dios habló con voz audible, pero era una voz tan poderosa, tan fuerte, que todo el mundo se quedó espantado y temblando. El verso 21 lo dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés, ¿qué dijo? Estoy espantado y temblando. Cuando Dios habló con voz audible al pueblo de Israel, estando ellos, como digo, acampados junto al monte Sinaí, era tan fuerte la voz de Dios y el sonido de las trompetas y la autoridad de Dios en esa voz, que el pueblo se alejó del monte Sinaí para no morir. Para no morir. Moisés mismo, que estaba, como digo, acostumbrado a hablar con Dios, dijo, estoy espantado y temblando, Dios mío. Esa experiencia de oír la voz de Dios Todopoderoso asustó al pueblo de Israel, y hasta Moisés se asustó. ¿Quién se atreve a ofender a ese Dios creador? ¿Quién se atreve a no darle honra y a no darle gloria a ese Dios Todopoderoso? Nosotros hoy en día no nos estamos acercando al monte Sinaí como se acercó el pueblo de Israel al monte Sinaí, donde Dios habló con voz audible. No, nos estamos acercando al lugar santísimo, hermanos. Cuando venimos a la iglesia nos estamos acercando al lugar santísimo en los cielos, lo cual nos debe producir temor, reverencia, respeto, gratitud, adoración, alabanza, honra, gloria y honor para nuestro Dios. No se tomen las cosas de Dios a la ligera, que son más serias de lo que nos podemos imaginar. Hay que temblar ante Dios por su grandeza, por su magnificencia, reverenciarle, adorarle, postrarnos ante Él. En una ocasión yo le estaba testificando a un hombre y le estaba hablando de Dios, y el hombre era un orgulloso, un arrogante, y dice, Dios, cuando yo me vea con Dios le voy a decir 4 verdades en la cara. Digo, pero este hombre está loco como una cabra, ¿cómo se le ocurre hablar así de Dios? Que va a coger a Dios y le va a decir 4 verdades en la cara. Pero tú, ¿quién te has creído que eres? Hasta los que hablan de Dios en plan desafiante, la Biblia dice que tendrán que doblar rodillas delante de Dios. Mire lo que dice Filipenses. Bueno, primero vamos a terminar este pasaje del libro de Hebreos capítulo 12. Seguía con el verso 21, dice, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y luego dice de nosotros, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí es a donde nosotros nos estamos acercando cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios. A la congregación, dice el verso 23, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, dice el verso 25 como advertencia, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, ¿verdad? Cuando Dios habló allí en el monte Sinaí, la tierra temblaba, humo salía de la montaña, la voz de Dios era tan poderosa que todo el mundo se quedó asombrado, temblando, huyeron del monte. Moisés, por favor, habla tú con Dios y luego nos dices lo que Dios te ha dicho a ti, pero nosotros no queremos oír la voz de ese Dios tan poderoso, tan grande, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, la movilidad de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, para que queden las virtudes del cristiano, la fe, la esperanza y el amor. Así que, verso 28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice que tengamos?
Gratitud, mucha gratitud, acción de gracias, entrar por su puerta con alabanza, con acción de gracias y agradándole. Dice, y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios. ¿De qué manera? Agradándole ¿con qué? Temor y reverencia, que no es cualquier cosa, que es el creador de los cielos. No te puedes acercar a Dios de cualquier manera. Miren lo que dice el verso 29. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo te vas a acercar a un Dios todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra de manera irreverente, de cualquier manera? No, hay que acercarse a Dios con temor y con temblor. Hasta los que hablan de Dios aquí en la tierra, como ese caso que cité de ese hombre que habló de manera arrogante y prepotente diciendo, yo le voy a decir 4 verdades a Dios, hasta ese tendrá que doblar las rodillas delante de Dios. Hasta los enemigos de Dios tendrán que doblar las rodillas, porque lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Dios, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Así que los que están en la tierra desafiando a Dios, un día tendrán que doblar rodillas delante de Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Y cuando yo veo, hermanos, cuando yo me leo estos pasajes, las vestiduras del sumo sacerdote, la reverencia con la cual el sacerdote y los otros sacerdotes se acercaban a Dios, yo lo comparo con la gente hoy en día, cómo se acercan a Dios o cómo vienen a la iglesia, que falta mucho por mejorar, que falta mucho por avanzar. Cuando yo veo pastores, por ejemplo, que suben al púlpito a predicar la palabra de Dios con un pantalón vaquero todo desteñido y a veces hasta roto, o con una camiseta de mala muerte, o con un calzado deportivo, pues hasta con una gorra los he visto yo predicando en el púlpito. Digo, qué falta de reverencia, qué falta de respeto, qué falta de pudor, qué falta de hermosura, de excelencia para la gloria de Dios, y qué falta de respeto también a la iglesia del Señor. Otras personas van a la iglesia con chanclas, con pantalón corto, con camisetas llenas de anuncios publicitarios o con cortes de pelo estrafalarios. De cualquier manera, la gente hoy en día creen que pueden acercarse a Dios. Pero mire, léase todos estos pasajes que estoy citando para que vea que acercarnos a Dios, hermano, requiere reverencia, requiere respeto, honra, hermosura, santidad, pudor, recato. Hay que tener en cuenta todos esos detalles que a veces los pasamos por alto. Miren una cosa, la gente para ir a una boda se ponen un vestido de boda porque le quieren dar dignidad a la boda, y a los que se casan les quieren dar dignidad. Y yo pienso y digo, ¿y por qué no darle nosotros los cristianos dignidad a Dios cuando venimos a la iglesia? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Acaso los hombres son más importantes que Dios? La gente se arregla y se preparan según el lugar a donde van a ir, pero para venir a la iglesia piensan que de cualquier manera vale. Yo pienso que los hombres deben de vestir con un pantalón de vestir, una camisa bonita por dentro del pantalón, sin publicidad en la ropa, una corbata. Yo siempre uso una corbata, y en una ocasión alguien de los que escuchaba mis prédicas por el internet me mandó un mensaje diciendo, pastor, ¿por qué siempre se pone una corbata? Digo, bueno, pues es para honra, para dignidad, para respeto de las cosas de Dios, ¿me entiende? No puedo venir aquí con 3 o 4 botones desabrochados y aquí con un pantalón vaquero todo roto, de esos
No, hermano, para Dios no estoy diciendo que uno tiene que estar presumiendo, pero para Dios tiene uno que arreglarse, los arreglos elementales. Un pantalón de vestir, una camisa de vestir por dentro del pantalón, sin publicidad, una corbata, es muy bonito, para honra, para hermosura. Unos zapatos también bien lustrados, no calzado deportivo, porque eso hace que le demos a Dios honra, hermosura, gloria y alabanza. Amén. Tome nota de todas esas cosas y mejórelo, por favor, en su vida. Fíjense ustedes una cosa, nosotros estamos llamados a, como dice la palabra de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Es verdad que hay muchas religiones falsas como Testigos de Jehová, mormones y todo esto, ¿verdad? Pero sin embargo en esas religiones falsas hay virtudes y cosas que no las tiene la iglesia presente aquí hoy en día. Por ejemplo, en la iglesia católica vemos que hay reverencia, claro, porque la tienen llena de estatuas, y los niños cuando entran allí, se quedan como asustados, ¿verdad? Y con el sahumerio y todo ese tipo de cosas y toda esa solemnidad, ahí hay reverencia, aunque hay falsa doctrina por otro lado. Pero te fijas en los testigos de Jehová y ellos siempre van con su camisita, con su corbatita, con su pantalón de vestir, con un zapato bien lustrado, bien bonito, y entonces dice uno, oye, mira, estas personas están representando, ellos entienden que así están representando a Dios, y cuando ellos van a sus reuniones y cuando los ve usted por ahí por la calle evangelizando, no los ve de cualquier manera, los ve preparados, porque ellos saben que según ellos están representando a Dios, aunque lo representan muy mal, pero ellos en ese aspecto nos pueden dar una lección tremenda a nosotros. Ellos son muy cuidadosos, muy ejemplares a la hora de ir a los cultos y a la hora de ir a evangelizar. Tanto los hombres como las mujeres van siempre bien vestidos, están representando a Dios, a un Dios de orden, a un Dios de principios. Eso es lo correcto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y usted ve, por ejemplo, en la sociedad secular donde nos ha tocado vivir, usted ve a los policías con su uniforme y ellos se sienten honrados de tener su uniforme y sus armas reglamentarias. Los médicos, cuando usted va al hospital, los ve con su bata blanca y con sus instrumentos, los ve preparados para servir. Usted va a viajar en avión o en barco, y allí puede ver las azafatas, los pilotos, los capitanes de barco, todos bien uniformados, bien vestidos. Cuando usted ve los bomberos que van a apagar un fuego, ellos tienen ropa adecuada para eso. Cuando usted ve los militares, los ve a todos, el capitán, el sargento, el teniente, todos con su ropa, eso, su uniforme, eso le da honra, le da dignidad a la profesión que ellos están representando, ¿verdad? ¿Y por qué yo digo, por qué no molestarnos nosotros como cristianos y como cristianas? ¿Por qué no molestarnos un poquito más? Así le daríamos honra, honor a Dios y dignidad a la iglesia si también tenemos una vestimenta separada para venir al culto. Yo lo tengo en mi casa, la vestimenta, la ropa, el pantalón, la camisa, y tenemos separado lo que es para venir al culto. Es mejorar lo mejorable. Nos acercamos a Dios en la casa de Dios. Tenemos que dar testimonio al mundo y honrar a Dios con nuestra forma de vestir. No use, hermano y hermana, no use cualquier ropa. No estoy condenando a nadie, sino que los estoy invitando a mejorar lo mejorable, porque ese es el lema que nosotros tenemos, ¿verdad? No condenamos a nadie que hasta ahora no lo haya hecho como lo debe hacer, pero sí los invitamos a que mejoren lo mejorable, que no digan dentro de su corazón, eso son tonterías, eso no importa. No, sí que importa, hermano, es a Dios al que usted está honrando, no es al pastor Santiago, es a Dios y es a la iglesia y es un testimonio para el mundo. Así que no use cualquier ropa, cualquier calzado para venir a la iglesia, no use ropa deportiva. La ropa deportiva para hacer deporte. No le haga publicidad tampoco a las marcas comerciales del mundo en la ropa, porque muchas personas tienen camisetas y ropas que hacen anuncios publicitarios de casas comerciales del mundo. No se ponga eso para venir a la iglesia.
Yo animo a hombres y a mujeres a darle honra, a darle dignidad y hermosura con su vestimenta a Dios. Tenga en su armario de la ropa, tenga un apartado de ropa especial para venir al culto. Tenga una camisa, un pantalón largo de vestir, unos zapatos, una corbata, y así usted distingue la iglesia, da honra a Dios, y a los que le ven, la gente que le ven, se admirarán de usted y de su forma de vestir, porque dice, uy, mira, y este se arregla tanto. Cuando la gente dice, cuando ven a una persona bien preparada por ahí, dice, uy, ¿a dónde vas? No, voy a una boda. Ah, una boda. Pues cuando le vean a usted bien arreglado, con su corbata, con su camisa, con su pantalón de vestir, ¿y a dónde vas? Voy al culto a adorar a Dios. Así la gente dice, uy, tantos preparativos para ir al culto. Sí, ¿acaso el Señor no es digno de lo mejor? Claro que Él es digno de lo mejor. Hágalo entonces para gloria de Dios. Animo también a las mujeres a que usen ropa decente, no pantalones ni transparencia. Usen el velo siempre en la iglesia, ¿verdad? Porque eso da, aparte de que es un mandamiento del Señor, eso es también un gesto de reverencia, de respeto, de humildad, de santidad. Nada de tacones de aguja ni de calzado descubierto. Use calzado cerrado, no pinturas, no lujos ni vanidad. La iglesia, hermanos y hermanas, es la antesala del cielo y debemos dignificar a Dios primero con el corazón, porque mucha gente dice, no, lo de afuera no importa. Sí que importa. Si no importara, entonces ¿por qué Dios le dice al sacerdote cómo tiene que vestirse y todo el tipo de vestiduras que tenía para entrar al lugar santísimo? No de cualquier manera, no podía entrar allí de cualquier manera. Claro que lo de afuera importa. Es verdad que lo de adentro es mucho más importante que lo de afuera, pero lo de afuera no carece de importancia, tiene su importancia también. La iglesia, como digo, es la antesala del cielo y debemos dignificar a Dios primero con el corazón y segundo con la vestimenta exterior. También así lo podemos dignificar, darle toda la gloria y todo el honor que el Señor se merece. Venga conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2, ya termino en un momentito, 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 15, para que vea lo que dice la palabra de Dios allí, acerca de la vestimenta, citando pasajes del Nuevo Testamento, para que no diga, solo se basa en el Viejo Testamento. No, eso ya caducó. Sí, es verdad que caducó, pero los principios, honra, hermosura, excelencia, adoración, alabanza, temor de Dios, eso sigue vigente. Dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 15, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, presumido para llamar la atención, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No se trata de ropa de marca, no, sencillez, pero reverencia, respeto. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, buenas actitudes, buenas obras. La mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Por eso yo quiero que sean los varones los que oran, los que se levantan y los que van delante y los que tiran del carro. A veces hay mujeres que tienen que hacer el papel del varón, cuando es el varón el que tiene que tomar la autoridad en la casa y decir, venga, todos aquí a orar, esposa, hijo, venga, vamos a orar. No, los varones hoy en día hacen dejación de funciones, se desentiende, hazlo tú, le dicen a la mujer. No, es el varón el que tiene que tomar el mando, el que tiene que tomar la autoridad y gobernar en su casa como Dios manda, con respeto a Dios y con respeto y temor de Dios y también con amor hacia la esposa y a los hijos. Dice que Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará. Claro que sí, la mujer se salva igual que se salva el hombre. Y ahí dice cómo se salvará la mujer, engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
O sea que ese es el papel, permanecer en fe, en amor, santificación con modestia. Antiguamente, hermanos, las mujeres vestían muy recatadamente en la calle y mucho más dentro de la iglesia, con su velo, con su pudor, con su reverencia, pero las prostitutas en el pasado eran las que mostraban la carne, los pechos, las nalgas, las piernas, eran las que se pintorreaban para atraer a los hombres con sus encantos femeninos. Eso lo hacían antes las prostitutas, pero hoy en día hasta muchas mujeres que dicen que son cristianas, lo hacen también. Pero qué falta de pudor, qué falta de respeto, qué falta de decencia. A Dios hay que honrarlo con el interior y con el exterior también. Venir a la iglesia, hermanos y hermanas, debe llevar unos preparativos previos. No es un lugar cualquiera, la iglesia es la casa de Dios y usted viene a adorar a Dios con excelencia, con reverencia, con honra, con hermosura. Esfuércese usted, haga una oración en su casa y dígale: Dios mío, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Muéstrame, Señor, y si Dios te lo está mostrando, pues cambia tu actitud, cambia tu comportamiento. No esperes a que te lo repitan 400 veces para después decir: bueno, voy a cambiar. No, cambia ya. No estoy diciendo que compre ropas caras, ropas de marca para venir a la iglesia. Tampoco estoy diciendo que venga todo presumido o toda presumida a la iglesia. Tampoco digo que venga descuidado con cualquier ropa. No, los extremos siempre son malos. No queremos extremistas. Digo que para venir a los cultos, si usted es hombre, acostúmbrese a usar un pantalón de vestir, unos zapatos de vestir, una camisa, hasta una corbata, para honra y hermosura, para gloria de Dios, para honrar a Dios con su vestimenta. Cuando usted va a trabajar, se pone la ropa de trabajo. Cuando usted va a hacer deporte, usa calzado deportivo. Cuando va a dormir, pues se pone el pijama. Cuando va a una boda, se pone ropa de boda. También debe tener en su armario la ropa para venir a la iglesia, para distinguir que usted viene a adorar a Dios, no viene a cualquier lugar. No, usted viene a adorar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Algunos piensan que da lo mismo nuestro cuerpo. No, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, debemos honrar a Dios con nuestra apariencia. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice así la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú no eres tuyo, yo no soy mío, yo soy de Dios. Y mi cuerpo tiene que honrar y glorificar el nombre de Dios. Porque habéis sido comprados. A Cristo le costó mucho pagar el precio tan alto para salvarte a ti, para salvarme a mí. Derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. Ya lo dice, por precio, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Fue muy alto el precio que tuvo Jesucristo que pagar por tus pecados y por los míos para que ahora seas un santo. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, el cuerpo y el espíritu. Y además, otro pasaje, el último con el que ya termino, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Podemos leerlo todos juntos porque ahí habla de un cuerpo trino que tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Así como Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro cuerpo es una trinidad también. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, todos juntos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
sin que haya que estarlo corrigiendo cada día. Irreprensible significa eso, que ya no necesita que se le esté reprendiendo, que ya la persona ha madurado hasta el punto que se toma las cosas de Dios en serio y ya no hay que estarlo reprendiendo. Eso es lo que significa irreprensible, para guardarlo así, irreprensible, el cuerpo, el espíritu y el alma, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no piense que lo único que le importa a Dios es el corazón. Es verdad que el corazón es lo primero, porque la santidad y el amor de Dios primero debe salir del corazón del cristiano y de la cristiana, pero se tiene que manifestar por fuera. Pero si en su interior hay santidad, reverencia, pudor, honra, respeto por las cosas de Dios, eso se va a manifestar en su vida exterior, que será visible a los ojos de las demás personas. Cuando Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, estaba hablando de frutos visibles, no de frutos invisibles, porque lo invisible el hombre no lo puede ver. Cuando dijo, por sus frutos los conoceréis, se refería a que veríamos fruto en las personas, veríamos honra, honor, amabilidad, amor, generosidad y un montón de cosas que son visibles. Así que cuando Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, en otras palabras está diciendo, por sus actitudes, por su carácter, por sus hechos, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de vestir, por todo lo que se ve en la persona en su interior y no en el exterior. O sea que nosotros conocemos a las personas por lo que vemos en el exterior, por cómo hablan, cómo visten, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen. Ahí vemos el fruto, es algo que se puede ver. El interior solamente lo conoce Dios. Nosotros nos conocemos los unos a los otros por lo que vemos con nuestros ojos en la vida de las demás personas, por los hechos, por el fruto, por el carácter. Las malas costumbres, hermanos, son fáciles de coger. Las malas costumbres de cualquier manera, ¿vale? Eso es muy fácil de coger. El pensar que de cualquier manera todo vale, que a Dios le da lo mismo una cosa que la otra, eso es un error como un castillo de grande. Coja, hermano y hermana, coja buenas costumbres, costumbres sanas, disciplinadas, sea reverente en el culto, con su vestimenta, en el trato con las personas, en llegar temprano al culto. No diga, bueno, no importa, si llego a las 11:10, digo a las 10:10, no importa. No, sea reverente. Ahí en todas esas cosas, usted, en todos esos pequeños detalles, es donde se está viendo la reverencia, el aprecio, el amor, cómo usted respeta las cosas de Dios o cómo las irrespeta, cómo no le tiene importancia, da igual de cualquier manera. Honra, hermosura, las dos palabras que subrayé al principio, honra y hermosura en lo interior y en las vestiduras, para darle dignidad, para mostrar al mundo que nuestro Dios merece excelencia, reverencia, honor, pudor, respeto. Porque nuestra tendencia como humanos es hacerlo de cualquier manera. Hágase, hermano, un hueco en su armario de la ropa de su casa y cuelgue allí la ropa para venir al culto y diga, esta ropa es para ir al culto. Y cuando voy a ir al culto, me la pongo, me arreglo y voy bien vestido al culto y adoro a Dios con reverencia, con respeto, y voy a llegar 20 minutos, media hora antes del culto para mostrarle mi agradecimiento a Dios. Eso es reverencia, eso es pudor, eso es recato, es orden, es honra y excelencia para Dios. Usted se arregla en lo exterior y en lo interior para el culto. Mire cómo hacen los músicos, mire, los músicos, y gloria a Dios que tenemos esa buena costumbre de los músicos aquí en la iglesia, porque antes venían también los músicos cuando no teníamos esa norma de que usaran un uniforme para subir a la plataforma, venían de cualquier manera también, hasta con textos de casas comerciales, anuncios publicitarios. En una ocasión vinieron unos niños que querían cantar una alabanza y tenían una camiseta toda desteñida y la publicidad que estaban haciendo era tomate capture.
Y digo, pero bueno, es que no, así no. Hay que hacerlo bien para el Señor y darle gloria a Dios, hermano. Él se lo merece. ¿Cuántos creen que Dios se lo merece? Todos lo creemos. Pues yo espero ver cambios y mejoras en muchos y en muchas. Aleluya. Usted sabe. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y lo que digo no lo digo para ofender nunca a nadie, nunca predico yo para ofender a nadie, ni para machacar a nadie, sino que lo hago para que mejoremos lo mejorable. Y yo pues veo que se pueden mejorar muchas cosas, muchos aspectos de la vida de los cristianos, y por eso es que les invito, por favor, que este mensaje no caiga en saco roto, que usted lo tenga en cuenta. Y que bueno, cuando viene al culto el martes, el domingo, pues usted venga con esos principios, guardándolos de todo corazón. Vamos a orar. Mantenga un tiempo de oración. Ya sabe que hoy vamos a tomar la Santa Cena, y antes de tomar la Santa Cena siempre hacemos una reflexión seria, profunda. Es delante de Dios. Usted se está acercando a Dios. A Dios. Dios es grande. Yo soy pequeño, pero Dios es grande. Entonces, si usted se está acercando a Dios, tiemble delante de Dios, de respeto, de reverencia, de cuidado. Dele a Dios honra y gloria. Piense y medite. Medite en lo que he predicado. Haga un examen retrospectivo de su vida. Piense cómo le está sirviendo al Señor. Si lo está haciendo con excelencia, con reverencia, o si lo está haciendo de cualquier manera. Ay, hermano, nos estamos acercando al Dios Todopoderoso. Hágalo bien, por amor a Dios, por amor a usted mismo, por amor a su familia, para que Dios responda a sus oraciones. Dios se fija en los detalles pequeños también. Algunos piensan que no, pero sí que Dios se fija en los detalles. Y hay un pasaje en la Biblia que dice: las pequeñas zorras echan a perder una gran cosecha. Detallitos pequeños a los que no le damos importancia afean la vida de muchos y de muchas. Ojalá fuéramos más cuidadosos. Nos estamos acercando a la congregación de los santos. Siga meditando, siga pensando, siga orando. Pregúntele cosas al Señor respecto de su vida, respecto de la vida de sus hijos y de sus hijas, de su esposa y de su marido. Un día tendrá que presentarse delante de Dios. Espero que para que cuando llegue ese día usted ya haya madurado, porque lleva muchos años en los caminos del Señor. Muchos llevan muchos años en los caminos del Señor. ¿Y cuánto les cuesta para que maduren? ¿Cuánto les cuesta para que se tomen las cosas de Dios en serio? Mensaje tras mensaje, y entran por un oído y salen por el otro. Queremos ver cambios. Yo creo que Dios quiere ver cambios. Dios quiere ver mejoras en todos los aspectos, en el cuerpo, en el espíritu, en el alma.
Aleluya, Padre bueno. Te damos gracias en este día precioso, Dios mío. Oramos, Señor. Oh Dios bendito, que todos los que han escuchado este mensaje, Dios mío, puedan, Dios bendito de los cielos, iniciar un capítulo nuevo, una etapa nueva, y vivir ese modelo de cristianismo, de entrega, de reverencia, de consagración. Es para honrar a Dios, es para la gloria del Creador, es para darle honor y alabanza. Aleluya.